Hello, everybody. Ahora entramos en capítulo 24 de la Confesión de Londres. El tema general es las autoridades civiles. Espero que todo sea fácil de entender y en esta primera clase estaremos en 24.1, clase 24.1, las autoridades son de Dios. Estaremos hablando concretamente sobre las autoridades sociopolíticas, civiles, el Estado. Así que el Estado es una creación de Dios. El Estado cumple con una función, digamos, divina. Dios obra por medio del Estado y las autoridades que Él ha puesto. Vamos a dividir esta sesión en dos puntos. Uno, la institución de las autoridades civiles. Veremos que la Biblia enseña claramente que el Estado es de Dios, las autoridades superiores están puestas por Él, están instituidas por Él. Y punto número 2, el propósito. ¿Cuál es la meta, el fin, el propósito de dichas autoridades civiles? Espero también enseñaros hoy que todas las dimensiones de la vida están sujetas al señorío, a la soberanía de Dios. No podemos vivir una vida cristiana privada. No, debemos ser buenos ciudadanos también y hay que honrar las autoridades civiles. Bueno, primer punto de la clase, la institución de las autoridades civiles. Vamos a leer la Confesión de Londres, capítulo 24, artículo 1. Dice: Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, no solamente de la Iglesia, el Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles para que estén subordinadas a Él y estén sobre el pueblo para su propia gloria y el bien público. Observad que Dios es el Señor de todo el mundo y el Rey de todo el mundo. Todo lo que hay en el universo es de Él. Él es el dueño de todo cuanto existe. El Señor creó todas las cosas en el principio y según su buena providencia, todo lo que creó sigue hoy en marcha. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Sin embargo, por alguna razón extraña, hay cristianos hoy que piensan que Dios no tiene nada que ver con la esfera pública. A veces la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver la política con el Señor Jesús? Esta actitud, sin embargo, es anti-bíblica. Sam Waldron comenta que las personas que razonan así tienen una actitud extraña. Dice, tal actitud ha negado prácticamente la soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida. Restringir el cristianismo a la esfera espiritual, a la esfera privada, a la esfera subjetiva, restringir el cristianismo a la esfera espiritual es, en última instancia, destruirlo. Pues ¿por qué? Porque el cristianismo es mucho más que una religión privada, una religión personal subjetiva. Es una fe pública. El cristianismo engloba las dos dimensiones, la personal y la pública o la política. Ciertamente, el cristiano experimenta el poder de Dios en su corazón. Es algo individual, real, poderosísimo, amén, no lo negamos, pero Dios es mayor que la esfera privada, la esfera subjetiva. Dios, por ejemplo, nos hace miembros de su familia y su voluntad es que caminemos juntamente con una congregación local. ¿Ves? La iglesia es un fenómeno público que va más allá del ámbito privado, el ámbito individual. Y más allá de la iglesia, Dios desea que seamos buenos ciudadanos para la glorificación de su nombre. Quiere que honremos a las autoridades superiores. Quiere que salgamos a trabajar, haciendo las cosas bien delante de su santo nombre. Es que hay que entender que sí, el sector privado es de Dios, amén, no lo estamos negando, pero debemos recordar que a la luz de la soberanía de Dios sobre todo, el sector público, el sector civil, también es del Señor. Él es quien pone
reyes, Él es quien quita reyes, Él es quien pone gobiernos, Él es quien quita gobiernos. Él es el rey de todo el mundo, dentro de la iglesia y más allá de la iglesia. El discípulo cristiano, pues, no solamente ha de cultivar una relación personal con Dios, no solamente ha de vivir con una congregación local, también es llamado a ser un buen ciudadano, un buen trabajador ahí en el sector público, en esa esfera civil. El cristiano, pues, se somete a las autoridades que hay, guardando la ley de su tierra y pagando sus impuestos. Jesucristo nos enseña sobre esta esfera civil. Él dice en Mateo 22:21, dad a César lo que es de César. Hay que honrar las autoridades. Jesucristo no es anarquista. Jesús quiere que honremos las autoridades civiles. Dios entonces espera que los discípulos de Jesús vivan en el ámbito público para su gloria. El pasaje clásico que habla sobre nuestro deber público o nuestra responsabilidad civil se encuentra en Romanos capítulo 13. Y antes de leer el pasaje, es tan importante de hecho que vamos a desglosarlo yendo verso por verso, los primeros 5 versículos de Romanos 13. Lo sorprendente, hermanos, consiste en darnos cuenta de que cuando Jesús dice, dad a César lo que es de César, y cuando Pablo redacta Romanos capítulo 13, en ambos casos, los varones estaban bajo el poder del imperio romano. En los días de Jesús, cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César, el emperador en aquel momento era Tiberio. Un hombre con, unos defectos personales tremendos. Pero Jesús, a pesar de los defectos de Tiberio, quería que su pueblo honrase al César. Dad a César lo que es de César. Y luego cuando Pablo escribió Romanos, a mediados de los años 50 del primer siglo, el que estaba en el trono era Nerón, un tremendo hijo del diablo. Y sin embargo, Pablo dice, lo que vamos a leer ahora a continuación, Pablo nos insta a honrar las autoridades civiles. Así que, hermanos, hay que respetar a las autoridades porque Dios está ahí involucrado también. Dios es el Dios de la esfera personal, Él es el Dios de la iglesia, pero también es el Dios del sector público. Y aquí está entonces Romanos 13. Vamos a ir verso por verso, poniendo el texto en la pantalla. Tenéis aquí el versículo, capítulo 13, y ahí podéis ver versículo 1, versículo 2, y seguiremos en las siguientes diapositivas poniendo versículos 3, 4 y 5. Empezamos por Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí está hablando del Espíritu Santo a través de Pablo. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Hasta ahí, versículo 1. ¿Qué aprendemos ahí? Que Dios quiere que los cristianos, y dicho sea de paso, Él también quiere que los incrédulos, porque dice, sométase toda persona, no solamente sométase todo creyente, toda persona ha de sujetarse a las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque están puestas por Dios. De nuevo, Jesús, dad a César lo que es de César. Y cuando el Señor estaba delante de Poncio Pilato, la autoridad romana ahí en Judea, Él decía a Pilato en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. ¿Ves? Jesús reconoce la autoridad civil de Poncio Pilato. Él no es anarquista, no se levanta en contra de la imposición romana. No, él reconoce que hay una autoridad en Pilato que le fue delegada por parte del Dios Todopoderoso. Es que la autoridad de Pilato en este caso es reconocida por Jesús. Y si somos el pueblo de Jesús, debemos reconocer a las autoridades civiles. Martin Lloyd Jones dijo en su comentario de Romanos,
Dios las ha nombrado. Cuando aquí coloco las, se refiere a las autoridades superiores, el gobierno, el Estado. Dios las ha nombrado, están en su sitio por orden suya. La idea de gobierno y orden público proviene del gran valor que Dios da a la estabilidad y las reglas. Nuestro Dios no es Dios de desorden. Él es Dios de paz, no es autor de confusión. Dios no es Dios de desorden. Por tanto, ¿por qué nos sometemos a las autoridades? Pues nos sometemos a las autoridades por una razón teológica, porque Dios es quien coloca las autoridades en su sitio. Él las llama, Él las instituye, Él las establece. Dios está detrás de las autoridades superiores. No hay ninguna esfera que esté fuera del alcance del Dios todo soberano. Entonces, como cristianos, es nuestro deber comportarnos como buenos ciudadanos. Cuando nos sometemos a las autoridades andando en lo correcto, estamos glorificando a Dios. Es que sí, glorificamos a Dios a nivel personal, glorificamos a Dios en nuestras iglesias, pero también glorificamos a Dios en el ámbito sociopolítico, civil. Esto hay que entenderlo. ¿Okay? La vida cristiana, todo lo que hacemos, lo hacemos corandeo. Siempre estamos delante de Dios, incluso en el sector público. Regresamos pues a nuestro texto, Romanos capítulo 13, hemos visto el primer versículo, pues obedecemos a las autoridades porque Dios está detrás de ellas. Y versículo número 2 ahora. Y aquí Pablo se opone radicalmente a este espíritu anarquista, ¿no?, que hemos nombrado. Dice Pablo pues, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora esta frase a finales ahí del versículo, acarrean condenación para sí mismos, se puede traducir como serán castigados. Okay, algunas versiones de la Biblia, de hecho, utilizan aquí el verbo castigar. La idea es que los anarquistas, los subversivos, serán castigados por las autoridades civiles. Es que Pablo aquí está diciendo que el cristiano no es anarquista. Jesucristo no era anarquista, su pueblo no es un pueblo anarquista. No nos oponemos a las autoridades. Damos gracias a Dios por las autoridades que están puestas por Él y también nos ayudan a vivir vidas quietas y reposadas. Todo esto también es bíblico. Tendemos como evangélicos a hacer mucho hincapié en la obra redentora de Dios, ¿okay? El segundo artículo del credo que tiene que ver con Cristo, pero no tendemos a prestar mucha atención al primer artículo del credo, que es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Debemos entender que hasta esta dimensión, la dimensión de la creación está subordinada. La creación está subordinada a Dios. Y ahí también entra el Estado, el gobierno, todo esto tiene que ver con nuestro discipulado cristiano. No solamente el ámbito de la redención, la iglesia, mi esfera íntima. No. El ámbito público también está relacionado directamente con la gloria de Dios. Es que no somos para nada anarquistas, no somos gente problemática, porque hay personas así, ¿no? Incluso tristemente en las iglesias. Y seguimos con el texto, lo dejamos en el 2, así que aquí está el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es que donde los anarquistas y los rebeldes serán castigados, los ciudadanos que hacen lo correcto tendrán la aprobación del Estado. Vivirán en paz. Ahora, en este punto, John Stott comenta algo sí, es como una nota de advertencia. Y él dice que Pablo, al presentar tan favorablemente a los gobernantes como los que aprueban el bien y se oponen al mal, pues Pablo está declarando el ideal divino y no la realidad humana. Porque, bueno, todos sabemos, lamentablemente, ¿no?,
tiene que ver con la caída y el pecado, pero hay gobiernos que sí infunden temor al que hace el bien. Y al mismo tiempo elogian al malo, hacen un mal uso de su autoridad. Os pongo un solo ejemplo bíblico y hablaremos un poco más adelante hoy en esta clase, en la segunda parte, el segundo punto de la clase. Explicaré que sí hay momentos cuando es lícito desobedecer a nuestras autoridades superiores. Os pongo un ejemplo. Éxodo capítulo 1, a finales del capítulo, Faraón, rey de Egipto, manda que todos los bebés varones, los varoncitos de Israel, sean matados. ¿Okay? Entonces hay dos mujeres que temen al Señor y dice la Escritura que ellas, en Éxodo 1:17, dice que no hicieron como les mandó el rey. Y Dios bendijo a estas dos damas grandemente, porque no hicieron caso a su autoridad superior. ¿Ves? Hay momentos cuando sí es lícito desobedecer una orden. Si esta orden atenta contra lo establecido por Dios, no podemos hacer caso a ella. ¿Okay? Así que de nuevo, la actitud cristiana es una de obediencia, de sumisión, de sujeción, pero cuando la palabra de Dios está bajo ataque, nuestra primera lealtad, nuestra lealtad suprema es para con el Señor, nuestro Dios. Amén. Bueno, ahora versículo 4, porque el Estado es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al malo. Una vez más, las autoridades civiles glorifican a Dios cuando honran a los que hacen el bien, aprueban a los que hacen el bien e infunden temor a los malos. Y Pablo ahí dice dos veces en un solo versículo, el Estado es un ministro de Dios. Es un siervo del Señor, es un servidor de Dios. No tendemos a pensar en un pastor como un ministro de Dios, ¿no? Que nos hace bien porque nos alimenta, nos enseña la palabra, divide bien, trace bien, ¿no? La palabra de Dios para bendecir nuestras almas y así animarnos en el camino hacia la vida eterna. Aleluya. Pero el Estado también, en un sentido literal, es un siervo del Señor, es un ministro de Dios. Y de la misma forma que das las gracias a Dios por el pastor y oras por su vida y recibes, ¿no?, sus palabras con respeto y sumisión, pues así también la misma regla de 3 se aplica al Estado. Siempre y cuando no viole la palabra de Dios, recibe la autoridad del Estado, reconoce dicha autoridad, honra a las autoridades, ora por ellas. Esa es la actitud de una persona con un corazón regenerado. Así que el Estado es, como dice Pablo ahí dos veces, un servidor del Señor. Y en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque claro, los incrédulos entienden este lenguaje, ¿no? Yo le digo a un incrédulo, bueno, si tú aquí no pagas tus impuestos en España, las autoridades te van a cortar la cabeza, pero todo el mundo va a pagar sus impuestos, hasta los incrédulos, porque tienen temor. Pero el cristiano no se mueve por temor, sino se mueve según el Espíritu. Tiene la conciencia ahora alumbrada. Y el creyente, ya que sabe que las autoridades son de Dios, están puestas por Él, instituidas por Él, pues el cristiano obedece a las autoridades porque son de su Padre, son de su Señor, son de su Creador. Es que es cierto que el cristiano obedece a las autoridades y por tanto no sufre castigos, pero no obedece como el incrédulo, ¿verdad? No obedece por temor a que le corten la cabeza, a que le quemen en una hoguera, etc. No, obedece a las autoridades porque ama a Dios. Lo hace por causa de la conciencia, porque es una nueva criatura. Es que en Romanos capítulo 13, lo que hemos leído, vemos que el cristiano se somete gozosamente a las autoridades, reconociendo que están puestas por Dios. Las autoridades glorifican al Señor cuando defienden la paz pública, castigando a los impíos y aprobando a aquellos que andan conforme
a la ley. Sin el Estado, sin el gobierno, habría caos, hermanos. Hay que dar gracias al Señor por su sabiduría en darnos autoridades. Bueno, ahora vamos a entrar en la segunda parte de la clase de hoy, el propósito de las autoridades civiles. Y aquí volveremos a leer un texto que vimos antes. Vamos a sacar un poco más de jugo de un versículo que hemos ya leído, versículo 4. Es que el propósito aquí. Primeramente voy a leer la Confesión de Londres, lo que dice aquí en este punto, y luego leeremos de nuevo este texto. ¿Okay? Dice, con este fin, Dios los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y el estímulo de los que hacen el bien, y para castigo de los que hacen el mal. Bueno, aquí la Confesión está aludiendo directamente al versículo que antes citamos. Versículo 4 de Romanos 13. El Estado es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al malo. Es que podemos decir entonces que el propósito del Estado es doble. Hay un componente vertical y hay un componente horizontal. El Estado está sirviendo los intereses de Dios. Claro, muchos no se dan cuenta de eso, pero en realidad el Estado está puesto por Dios y está cumpliendo con un fin divino, ¿no? Un propósito divino. Está defendiendo la paz, está dando estabilidad a su territorio y en este sentido está glorificando a Dios. Y luego a nivel horizontal, el Estado lo que hace, las autoridades superiores, castigan a los impíos y defienden, protegen a los justos. Y cuando digo aquí justos, me refiero a los que son, en términos civiles, justos. Estamos hablando aquí no de una perfección moral en el sentido espiritual de la palabra. Estamos hablando aquí de la gente que en el ámbito público sociopolítico hacen las cosas bien, según las leyes de la tierra. La Escritura también nos dice, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominación al Señor. O sea, cuando los gobiernos, los estados, condenan a los impíos y protegen a los justos, están, de alguna manera, honrando y glorificando al Señor. Y Pablo aquí dice que Dios ha dado, versículo 4 de nuevo, Dios ha dado algo al Estado para que lleve a cabo su propósito. Dice que Dios ha dado la espada al Estado. No en vano lleva la espada. Aquí, hermanos, la espada es una alusión directa a lo que conocemos hoy día como la pena capital. Estoy grabando a finales de octubre de 2025, está la reforma, y ahora mismo, en este momento de grabación, hay 87 países en el mundo que mantienen en vigor la pena de muerte. Aquí en España, la pena capital fue abolida por el año 1995, y en Europa, el único país que mantiene tal castigo en su sistema legal es Bielorrusia. Pero el Espíritu Santo aquí hablándonos a través de Pablo dice que es lícito que un Estado use la espada. Es lícito que el Estado use la pena capital. De hecho, ya en el principio, Dios dijo a Noé, en Génesis 9, versículo 6, 9, 6, he puesto ahí 19, pero es capítulo 9, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Es que Dios no está en contra de la pena capital. Dios da la espada al Estado, al gobierno, para infundir miedo al que hace lo malo. El pastor y comentarista bíblico Stuart Olyott escribió lo siguiente en su pequeño libro sobre Romanos, que creo que lo tengo por aquí. Ahí está. A ver si os lo enseño. Se llama El Evangelio tal como es. Stuart Olyott. Stuart dice, Pablo está aseverando, fuera de cualquier duda, que el Estado puede dictar y ejecutar sentencias sobre criminales demostrados
y aun la pena de muerte. La espada, ¿no? La espada, la pena de muerte. Él se opone frontalmente al veneno humanista que, con su idea más devaluada de la santidad de la vida, ha desviado la simpatía de la sociedad desde la víctima al criminal. Y gracias a esto, ha cumplido su deseo de eliminar la pena de muerte. Básicamente el pastor Olliott está diciendo, Dios no está en contra de la pena capital. Dios ha dado la espada al Estado para infundir miedo a los malhechores. Si tú vives en un país donde los malhechores serían de la justicia, mal asunto, ¿verdad? Los malhechores deben temer. De nuevo, la espada infunde miedo en ellos. Os hago saber también que hace relativamente poco el Vaticano cambió su postura oficial sobre la pena de muerte. El día 11 de mayo 2018, el Papa Francisco, él modificó el artículo 2267, repito, 2267, del Catecismo Católico Romano, afirmando que, y tengo aquí la cita, ahí está, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la ¿cómo se dice esta palabra? Inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Ahora, esto es un poco extraño, porque tenemos que la modificación de un documento magisterial, ¿verdad? Antes, yo de hecho en mi casa tengo la versión del catecismo que fue publicada antes de esta modificación en el 2018. De hecho, mira, ahí está. Yo compré esta versión. El 97. Ok. Esta versión es 97. La compré en el 2016 cuando estaba ahí por el Vaticano. Y aquí, en efecto, tú puedes consultar esta versión de catecismo. Y en el artículo 2266 reconoce que en casos de extrema gravedad se puede emplear la pena capital. Pero ahora en el artículo 2267 dice que no, debemos abolir la pena capital en todo el mundo. Ahora, una pregunta que aquí tenemos que lanzar a nuestros amigos contactos católicos es, ¿cómo se puede modificar un documento que cuenta con infalibilidad magisterial? O sea, ¿me estás diciendo entonces, Francisco, que antes del año 2018, que el magisterio se había equivocado? ¿Verdad? Porque ellos enseñan que Dios guarda al magisterio del error. Según ellos es infalible. Pero aquí tenemos una modificación donde antes de 2018 el catecismo católico dice, sí es la pena capital en casos de extrema gravedad, adelante. Pero ahora a partir del 11 de mayo de 2018, ahora la nueva versión del catecismo dice, no, fuera pena capital. Pues ¿cuál es la versión inspirada del catecismo? ¿Esta versión que tengo aquí o la nueva, post 2018? Es una buena pregunta para nuestros amigos católicos romanos. Ok. Martin Lloyd-Jones, él decía que en cuanto a la pena capital, que la oposición a la pena de muerte es totalmente incorrecta. Muchos aplican los mandamientos bien conocidos de devolver la otra mejilla y de amar a nuestros enemigos a áreas en las cuales tales mandatos no son en absoluto pertinentes. Las autoridades no deberían volver la otra mejilla ni amar al malvado. Tienen que quitar la vida si la transgresión lo merece. Martin Lloyd-Jones entonces cita dos textos abusados, que son volver la otra mejilla, amar al enemigo. Y yo sé que en los debates que hay online sobre el tema de la pena capital, un argumento muy utilizado por aquellos que están en contra de la pena capital, los cristianos que están en contra de la pena capital, es el sexto mandamiento que estudiamos, ¿no? en esta serie hace bastante tiempo. No matarás. Pero hay que entender una vez más ahí que este mandamiento tiene que ver con la esfera individual. Es como volver la mejilla. Es como amar al enemigo. Estamos hablando ahí del ámbito personal, individual. Yo no mataré a nivel individual, ¿verdad?
Lo que Dios no quiere es que el individuo mate por su propia cuenta. Éxodo 20, versículo 6. Éxodo 20, creo que es el versículo 8, el sexto mandamiento, voy a comprobarlo, es un mandamiento que va dirigido al Estado. No es un mandamiento, perdón, que va dirigido al Estado, sino al individuo. Voy a comprobar. No matarás, versículo 13. Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Es un mandamiento para individuos, no para el Estado. Es lícito que el Estado utilice la espada. Y de hecho os voy a poner algunos ejemplos de cuando Dios mismo exigió que ciertas personas fuesen ejecutadas. Por ejemplo, hace unas semanas os puse un ejemplo de Números 15, 32 al 36. Estábamos hablando en el capítulo 22 sobre el día de reposo, el día del Señor. Y según Números 15, un hombre salía a recoger leña en el día de reposo. Es que decidieron encarcelarlo. Moisés se acerca al Señor buscando consejería de parte de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le responde a Moisés diciendo: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación. Wow, o sea, ahí está el mismísimo Dios mandando, exigiendo que los israelitas le quiten la vida a este transgresor de la ley. Wow, o sea, Dios mismo ordenó la muerte de ese hombre. Así el resto del pueblo de Israel, tras ver la muerte de aquel hombre, Israel iba a temer. Dios, a través de aquel castigo, estaba infundiendo miedo en el pueblo. Otro caso también es Levítico 20, versículo 10, donde Dios dice que tanto el adúltero como la adúltera, si un hombre no llega a acostarse con la mujer de su prójimo, viceversa, pues tanto el adúltero como la adúltera, dice el Señor, indefectiblemente serán muertos. O sea, Dios mismo está decretando su muerte, que es fuertísimo. Es que, de nuevo, el sexto mandamiento, no matarás, se aplica a individuos. Yo no puedo vengarme, yo no puedo tomar medidas para matar a otra persona, pero sí, el Estado tiene la espada y puede utilizarla. Y un último ejemplo, en Deuteronomio 21, el Señor una vez más dice que los hijos contumaces, rebeldes, glotones y borrachos, Él declara que sean apedreados. Todo el hombre de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Porque digamos que tú eres un hijo un poco problemático, ¿no? Eres contumaz, eres rebelde, glotón, borracho, y tú ves lo que los israelitas hacen con otro hijo como tú. Empiezas a honrar a tus padres, ¿no? Temes. Pues el castigo te infunde miedo y el miedo ejerce una influencia purificadora en la sociedad. No estamos aquí hablando de regeneración interna, pero sí, en el ámbito legal, sociopolítico, cuando hay castigo, la gente teme. Es así, ¿no? Entonces Dios no está en contra de la pena capital. Él incluso llega a exigir que ciertas personas sean ejecutadas. Y lo que estamos estudiando aquí en Romanos 13 es que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo. Dios no ha cambiado. El Dios de Pablo es el Dios de Deuteronomio, de Levítico y de Éxodo. De hecho, Pablo mismo reconoce que el Estado tiene el derecho de quitar la vida, porque dice, si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Él no dice, no, la pena de muerte no concuerda con el Evangelio, ahora tengo una mayor luz, fuera pena capital. No, que va para nada. Pablo reconoce que el Estado tiene semejante potestad. Si él ha hecho algo digno de muerte, dice, no rehúso morir. Con todo, los cristianos debemos ser ciudadanos ejemplares. Debemos hacer las cosas bien. Debemos vivir en rectitud en el ámbito civil. Ahora, con todo lo dicho, quisiera acabar aclarando algo. Y tiene que ver con un comentario que hice en la primera parte de la clase. Sí, somos llamados a honrar a las autoridades. Amén. Hay que orar por ellas, sin lugar a dudas. Pero tengo que señalar algo aquí. Que sí hay momentos cuando es lícito, y de hecho, más que lícito, mandatorio, desobedecer los poderes que hay
y os pondré un par de ejemplos. Dos casos. Número 1. ¿Es lícito oponernos al Estado cuando el Estado exige que hagamos algo pecaminoso? ¿Okay? Cuando el Estado activamente decreta, impone algo pecaminoso. Primer caso. Caso número 2. ¿Es nuestro deber desobedecer a las autoridades si prohíben que cumplamos un mandato divino, una orden divina? Así que voy a poner un par de ejemplos para que cada caso quede bien explicado. Bueno, primer caso. Debemos desobedecer cuando la autoridad exige que hagamos algo pecaminoso. Antes puse el ejemplo de Faraón. Él exige que todos los niños de Israel sean ejecutados, ¿verdad? Matadlos. Las parteras temen al Señor, no matan a los varoncitos, y Dios bendice grandemente a aquellas mujeres. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Pensad en Nabucodonosor, en la gran estatua de oro que levantó, Daniel capítulo 3, y ahora promulga un decreto diciendo que todos los súbditos han de arrodillarse ante esa estatua. Tiene que postrarse y adorar. ¿Qué hicieron los 3 amigos de Daniel? Eran ciudadanos ejemplares. Pero ellos desobedecieron el mandato del rey. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en la ley, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Y en el segundo mandamiento, no te harás imagen, dice, no te inclinarás ante ellas. Es que los primeros 2 mandamientos están aquí en juego. Por lo tanto, si Nabucodonosor decreta algo pecaminoso, algo que, en efecto, en este caso está violando la voluntad revelada de Dios, así que está Nabucodonosor con su voluntad, está Dios con su voluntad revelada, ¿a quién debemos obedecer? A Dios. Porque Nabucodonosor está puesto por Dios con el fin de honrar y glorificar a Dios, aunque no se dé cuenta de ello, ¿no? Nabucodonosor es un siervo, es un ministro, es un servidor de Dios. Y si el siervo se levanta en contra de su amo, hay que hacer caso al amo. El amo es más importante que el siervo. Por tanto, los 3 amigos de Daniel no hicieron caso a Nabucodonosor y le dijeron aquellas palabras que, vamos, son inmortales, ¿no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Daniel 3:18. Fueron lanzados a un horno de fuego, pero Dios los rescató. Dios bendijo a sus hijos. Así que, primer caso, debemos desobedecer al Estado cuando exige que hagamos algo pecaminoso. Caso número 2, y con esto terminamos. Debemos desobedecer al Estado cuando el Estado prohíbe que cumplimos una orden, cuando el Estado prohíbe que obedezcamos un mandamiento divino. A ver, Hechos capítulo 5. Las autoridades judías ahí en Jerusalén arrestan a Pedro y a Juan, diciendo en Hechos 5:28, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Están hablando del nombre de Jesús, que Pedro y Juan no paraban de divulgar el evangelio y predicar la palabra de Dios. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Y cómo respondió Pedro? Ay, lo siento, me arrepiento, quiero ser un buen ciudadano. Os prometo que a partir de hoy en adelante, ni yo ni Juan volveremos a hablar del evangelio. No. Pedro responde diciendo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias a Dios vivimos en España, vivimos los evangélicos en gran parte quieta y reposadamente. Tenemos libertad para sembrar el evangelio, pero si las autoridades de este país o si las autoridades en Europa llegasen a prohibir la divulgación del Santísimo Evangelio, seguiríamos predicando el Evangelio, porque está en juego aquí una orden divina, un mandato directo de parte del cielo. Es que tú y yo somos los ciudadanos más obedientes, más sumisos, más buenos que hay, en el sentido civil de la palabra, pero si la gloria de Dios está en juego, no.
no hacemos caso. ¿Por qué? Porque primeramente obedecemos a las autoridades por amor a Dios, para glorificar a Dios. Y si las autoridades intentan volverse contra Dios, pues nuestra primera lealtad es para con el Señor, no para con las autoridades. Honramos a las autoridades por Dios, porque amamos a Dios. Y si estas autoridades ahora intentan obligarnos a desobedecer a Dios, ni caso. Ni caso, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero quiero aclarar que no somos anarquistas. Hay gente sí con esta actitud en la iglesia, sino gente muy rebelde, muy rebelde, que habla mal siempre por hablar mal. Gente problemática, insumisa. No somos así. Somos gente pacífica. Buscamos el bien, ¿no? En el ámbito civil también. Estamos felices de que vivamos en una democracia, ¿no? Pero debemos siempre poner los intereses de Dios por encima de los intereses de las autoridades que hay. Vamos a obedecer a las autoridades siempre y cuando, uno, no exija nada pecaminoso, y siempre y cuando, dos, no prohíban que obedezcamos una orden divina. Así que nada, espero que todo haya quedado claro. Seguiremos hablando de este tema en la siguiente clase. Os mando un abrazo como siempre desde Almería en el amor del Señor. Bendiciones, hasta luego. Soli Deo Gloria. Amén.